¿Sabes, iglesia, que el Señor nos ha dado una manera fácil de andar en el Espíritu, de andar con Él? Quiero compartir eso hoy, y cómo al andar en el Espíritu poseeremos nuestras posesiones. Continuamos nuestra serie sobre aún queda mucha tierra por poseer. Cuando Josué era viejo, Dios le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Siento que hay muchas cosas en mi espíritu por compartir, pero no quiero apresurarme para que recibas cada posesión, amén, que Dios tiene para ti. Continuando desde donde lo dejamos la semana pasada, el Señor le dijo a Josué que la forma en que se posee la tierra es así. Josué capítulo 1. Dios dice, yo te he entregado, como le había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de tu pie. ¿Notaron? Dios le dio a Josué y al pueblo de Israel la tierra prometida. La palabra allí, le dio, está en pasado. Sin embargo, Dios le dijo, todo lugar que pisare la planta de tu pie, yo te he entregado, como lo había dicho a Moisés. Y continúa contándonos aquí, en el versículo 4, acerca de la tierra que Dios quiere que él posea, desde el desierto. Y esto es lo que Dios le ha dado a Israel, desde el desierto y el Líbano, hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será su territorio. Estaba leyendo esto un día y luego sentí que el Espíritu de Dios me dijo que no hay redundancia en las Escrituras. Cada verso está ahí para un propósito divino y si no corremos a él, Dios nos revelará grandes cosas. Estaba pensando que Dios habló de posesión aquí y es importante saber que Josué y todos los acontecimientos y sucesos del Antiguo Testamento no son más que una sombra, no son la sustancia. Nosotros vivimos en la sustancia. En el nuevo pacto vivimos en la sustancia. Cuando veo eso, sé que para ellos es una tierra real, una tierra que fluye con leche y miel. ¿Y ya vieron? Dios menciona los puntos geográficos de esa tierra. Un día sentí que el Espíritu de Dios quería que viera todos estos puntos geográficos y los busqué en este mapa. Y la primera parte del versículo dice, del desierto y el Líbano. Entonces, de Midbar en hebreo, Midbar es el desierto desde Midbar hasta Líbano. Líbano está al norte de Israel. Tenemos una línea recta allí, desde Midbar al Líbano. Y luego dice también desde el río Éufrates, la tierra de los hititas, el Irak moderno, desde el río Éufrates hasta el gran mar, te dice eso, hasta llegar al gran mar que es el mar Mediterráneo. Ahora tienes otra línea horizontal. ¿Qué ven ahí? Ven la cruz. Literalmente, volviendo al versículo, Dios está diciendo, todo lugar que pisare la planta de tu pie yo te he entregado desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, y hasta el gran mar donde se pone el sol que está al occidente. Será su territorio. El gran mar está al oeste y termina con una cruz. ¿Ves la imagen de la cruz? Cuando unes todos los puntos geográficos, aleluya, hoy nuestra posesión está en la cruz. Amén. El Señor ha hecho tanto por nosotros, y si todo lo que recibimos en algunos círculos es solo el perdón de los pecados y el hecho de que hemos recibido la vida eterna a través de la cruz de Jesucristo, pero hay mucho más. Todavía hay mucha tierra para poseer. Dios le dijo a Josué que la forma en que se posee la tierra es andando, literalmente, en todo lugar que pisare tu pie, y mientras andes, poseerás lo que yo ya te he entregado. En otras palabras, poseer tus posesiones, poseer lo que ya es tuyo. Dios dice, solo anda. En Génesis 5 encontramos esta palabra sobre Enoc. Dice que Enoc caminó con Dios y desapareció. Él desapareció. ¿Por qué? El rapto. Por eso el rapto es algo que le sucedió también a Enoc y también a Elías en el Antiguo Testamento. No es un concepto nuevo, ¿cierto? Entonces, él andaba con Dios. Noten, Enoc caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y en Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que Enoc fue transpuesto para no ver muerte. Eso es el rapto, para que no vea
veas la muerte física. Eres transpuesto. Mientras caminas con Dios, un día se encuentra caminando directamente hacia la gloria. ¡Aleluya! Amén. Eso es el rapto. El rapto es que no veremos la muerte física. Aleluya. Y observen de nuevo, Él caminó con Dios. Como Adán y Eva, caminó con Dios. Retrocediendo hasta allí, el hombre todavía caminaba con Dios, juntos. Pero caminar con Dios todavía es externo. ¿De acuerdo? Todavía es algo cercano, sí, pero no tanto como lo que voy a compartirte. Entonces, encuentras a Enoc caminando con Dios y luego, en Génesis 17, encuentras a Dios hablando con Abraham. Y esto es lo que Dios le dijo a Abraham: yo soy el Shaddai. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Shaddai. Literalmente el Shaddai en hebreo es Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Observen, anda delante de mí. Literalmente en hebreo, panim. Panim significa de cara. Dios está diciendo: camina delante de mi rostro. Sé consciente de que estoy mirándote. Dios está derramando su gracia, amén, irradiando su luz sobre ti, para que tú, a través de esa gracia y esa luz de su revelación, puedas caminar con Dios, andar ante Dios. Y les voy a mostrar ahora la forma del nuevo pacto de andar con Dios. Está en Gálatas 5, versículo 16. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Amén. Aquí tenemos un andar más íntimo, andar en el Espíritu. Y una de las maneras de andar en el Espíritu es orar en lenguas. Lo que Dios le dijo a Josué: cuando andes conmigo, en cada lugar que andes, lo que te he dado será tuyo. Y Dios le dijo a Enoc: anda conmigo. Amén. Y anduvo con Dios, y Dios lo arrebató para que no viera la muerte. Luego Dios le dijo a Abraham: anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Y aquí Dios dice: anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Saben algo? Nuestro andar se ha vuelto más íntimo en el nuevo pacto, donde tu espíritu y el Espíritu de Dios están en el lugar santísimo y tú sientes las cosas. Por eso lo que sientes dentro es más importante que lo que escuchas en tu cabeza, que tu lógica, que tu razonamiento. Tu hombre espiritual es más rápido que tu cabeza. Si lo escuchas, encontrarás ganancias. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes seguir. Benefíciate en cada área de tu vida. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Miren esto. Y Dios le dijo a Josué, justo después de decir: todo lugar que pisare la planta de tu pie, ¿verdad? Baja al versículo 8. Dios dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren que su camino sea próspero y que todo les salga bien? No es que te vaya mal. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. En el Antiguo Testamento, Josué tuvo que meditar en la ley, en el libro de la ley. Y sacarás los intestinos y los pondrás sobre el altar. Y tú deberás quemarlos como una fragancia de olor dulce. En eso él meditaba. En el tiempo de Josué, no hay mucho de la Biblia aún para que medite. Todo está en el Pentateuco, ¿no? En la Torá, los 5 libros de Moisés. En eso él medita. Ahora piénsenlo. Este libro de la ley no se apartará. ¿De dónde? De su boca. Pero meditarás. En hebreo, hagá, es murmurar con la boca. De nuevo es la boca, murmurar. ¿Qué ha sustituido hoy con la ley? El Espíritu. La ley fue dada en el monte Sinaí. Murieron 3,000 personas. El Espíritu fue dado en el monte Sión. 3,000 personas fueron salvadas. Puedes decir que cuanto más oras en el Espíritu, más mantienes fluyendo el Espíritu de Dios, como dice Jesús. En el último y gran día de la fiesta, Jesús alzó la voz: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la Biblia dice: esto dijo del Espíritu Santo, pues aún no había venido, porque Jesús no había sido glorificado. Jesús está diciendo que vendrá un tiempo. Él sabe que después de morir, Él irá al cielo y dispensará, enviará al Espíritu Santo. Y luego Él dice: de tu interior correrán ríos de agua viva. Aleluya, amigo. Esto es increíble.
Entonces, cuando hablamos hoy, cuando hablamos en lenguas, en lugar de la ley, hablamos en el Espíritu, y harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. ¿Recuerdan el Salmo 1? ¿Qué dice el Salmo 1? Si meditas en la palabra de Dios, en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita día y noche. La misma palabra Hagá, meditar, murmurar. Murmurar todo el día y noche, murmurar. ¿Murmurar sobre qué? La ley de Dios. Pero hoy esto se aplica en el Espíritu. En el nuevo pacto, su deleite está en el Espíritu Santo. ¿Y cómo nos guía? Con sus impulsos, sus sugerencias y su lenguaje de oración, ¿no? Y en el Espíritu, Él murmura día y noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Tengan en cuenta todas estas bendiciones. Miren el resultado. Serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Serás fructífero y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ahora, ¿puedo decir que este es el Espíritu Santo que ha venido? Sí. Voy a mostrarles ahora de Ezequiel, que corresponde con lo que Jesús dijo en el último día llamado Hoshana Rabbah, el gran día final de la fiesta de los tabernáculos. Jesús se levantó y dijo, si crees en Él, de tu interior correrán ríos de agua viva. Y Juan dijo, habló del Espíritu Santo, que aún no se había dado, porque Jesús aún no había sido glorificado, pero hoy ya fue glorificado. Leamos Ezequiel 47. Esta es la profecía de Ezequiel sobre el futuro, refiriéndose al Mar Muerto. Muchos han estado en Israel, han visto el Mar Muerto, ¿verdad? Y el Mar Muerto se ha convertido en dos mares, lo cual cumple con la profecía bíblica. Antes había un mar, una gran masa de cuerpo de agua. Se llama Mar Muerto porque en esas aguas no puede existir nada. Es tan salado, con todo tipo de químicos diferentes en ese mar, nada puede sobrevivir. Se llama Mar Muerto, es el lugar más bajo del planeta Tierra. ¿De acuerdo? Pero ahora, si ves el mapa del Mar Muerto, hay como un puente terrestre. Y hay un mar del norte y un mar del sur. ¿Por qué es esto importante? Porque el profeta Ezequiel profetizó años antes de que naciera Jesús. Él profetizó que la parte norte del Mar Muerto sería sanada, pero la parte sur no. Cuando la gente escuchó eso, solo había una gran masa de mar, como un lago enorme. Pero ahora lo sabemos, en nuestra época. Esto viene del pasado. Hay un cumplimiento literal, pero también hay un cumplimiento espiritual. Vean esto. Me hizo volver, dice Ezequiel. Dios lo trajo de regreso a la puerta del templo. Y aquí agua que salía de debajo de la casa hacia el oriente. Noten que fluye desde el umbral del templo. Ahora ustedes son el templo de Dios. Espiritualmente es como dijo Jesús, de tu interior fluirá, de tu interior mandarán ríos de agua viva y saldrán de tu boca. Amén. En ese hermoso lenguaje de oración. Y corre hacia el oriente. Las aguas descendían hacia el lado derecho de la casa, ahora baja. Y toda alma viviente que nadare, donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Habrá muchísimos peces. Ahora, esto es cierto. Se refiere a que desde Jerusalén saldrá un río de agua, saliendo de debajo del umbral del templo, e irá al Mar Muerto, y sanará la parte norte del Mar Muerto, la parte más grande. Miren el mapa de hoy, verán que hay dos mares. Hay dos mares muertos. Sanará la parte norte y todo lo que se mueva vivirá. Amén. Cobrará vida y habrá muchísimos peces. Espiritualmente hablando, de nuestro interior, cuando permitimos que los ríos de agua viva fluyan, con quien quiera que entremos en contacto, vivirá. Solo de estar en tu presencia, cuando estás orando mucho en el Espíritu, la gente siente vida, la gente siente edificación, fuerza, encuentran consuelo, les resulta refrescante, alabado sea el Señor, porque la Biblia dice que hablar en lenguas es reposo y refrescante, Isaías 28. Ahora, al orar en el Espíritu, a medida que corren los ríos, también habrá evangelización. Gran multitud de peces
Y sabemos que esta analogía del pez, dice Jesús, vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Amén. De nuevo, evangelismo. Habrá mucha gente que se salvará porque tú estás orando en el Espíritu. Estás soltando ríos de agua viva. Aleluya. Y dice que, porque estas aguas entran ahí, recibirán sanidad. Será sanado, habrá sanidad, y vivirá todo lo que entrar en este río. Baja. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán. ¿Esto te recuerda algo? Salmos 1. Ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer. Y mira esto, sus hojas no caerán, su hoja para medicina. Tendrás salud. Y esta medicina no tiene efectos secundarios porque es la medicina de Dios. Amén. Significa sanidad. Habrá sanidad. Habrá alimento. Habrá comida. Tu salud, tus hojas no se marchitarán. El Salmo 1 dice eso, pero en el Salmo 1 el énfasis está en meditar en la ley. Pero luego mostramos que el río aquí es del templo y cumple lo que Jesús dijo. De tu interior brotará, de lo más íntimo de tu hombre, de lo más profundo de tu ser, el templo de Dios, correrán ríos de agua viva. Y vemos que produce los mismos resultados. Tu hoja no se marchitará, tu salud no fallará. Tu hoja no se marchitará tampoco. Siempre estarás verde, perennemente verde. Y todo lo que hagas prosperará. Con solo orar en el Espíritu. Amén. Quiero orar por ustedes. Hay muchos que no están bautizados en el Espíritu Santo. Amigo, hazlo ahora. Ponte de pie. Y en el nombre del Señor Jesucristo, haz esta oración conmigo. Di, Padre, te doy gracias por el don del maravilloso Espíritu Santo. Señor Jesús, ahora mismo, bautízame con el Espíritu Santo, con hablar en lenguas, ahora, en el nombre de Jesús. Y amigo, ahora, en el nombre del Señor Jesucristo, sé lleno del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora comienza a hablar en lenguas, ahora mismo, adelante, amén. Empieza a hablar en lenguas. Incluso si tienes una palabra, dila. Amén. El Espíritu Santo no te obligará a decir algo. Ese sería un espíritu maligno. Dios no obliga. Amén. Cuando escuches esa palabra, pronúnciala. Adelante. Sigue, solo ora en el Espíritu, amén. No esperes a que te asuman. Ese es un espíritu malvado. Así es como opera. El Espíritu Santo quiere tu cooperación. La Biblia dice que Dios te llena y el Espíritu te da expresión. Tú debes pronunciarlo, amén. El Espíritu Santo te dará la expresión, pero tú necesitas pronunciarlo, amén. Adelante. Lo has recibido en el nombre de Jesús. ¿Sí? A algunos a veces les resultará pesada la lengua o su boca estará llena. No cierren la boca, ábranla. Amén. Sí, así es. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Ora en el Espíritu en el nombre de Jesús. Incluso puedes cantar en el Espíritu ahora. Me gusta hacer esto en la ducha. Cuando me siento estresado especialmente, me gusta cantar en el Espíritu. Y observa que puedes parar cuando quieras y empezar de nuevo si quieres. Ese es el verdadero don, porque Dios siempre obra con cooperación. Amén. Él no te obliga. Hoy quiero compartirles acerca del atraso y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas cuando hay un atraso. Todos digan atraso. A nadie le gusta el atraso. Ya sea el Mass Rapid Transport. Es el sistema ferroviario de Singapur para nuestros amigos internacionales. Ya sea el autobús, ya sea que esperes en la fila para una cita. A nadie le gusta un atraso. Amén. No nos gusta esperar. Entonces, ¿por qué Dios nos hace esperar? Hacemos la pregunta, ¿cómo es que la manifestación no ha llegado, Pastor Prince?
¿Por qué las ruedas de su carruaje son tan lentas? ¿Qué está pasando? Miro a mi alrededor y veo gente. Esa es la palabra clave allí. Veo a la gente obteniendo sus respuestas. Veo incluso a los incrédulos obteniendo su manifestación. Pero, ¿cuándo viene la mía? Por la gracia de Dios, quiero responder esa pregunta hoy, porque creo que es donde vive la gente. Amén. Juan 11. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, ¿quiénes son estas hermanas? María y Marta. María y Marta amaban al Señor Jesús, y el Señor Jesús amaba a María y a Marta y a su hermano Lázaro. En hebreo, Eleazar. Muy bien, enviaron para decir a Jesús, enviaron un mensaje, es decir, no vinieron a Jesús, enviaron un mensajero, y el mensaje era este: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Muy inteligente, ¿cierto? No dijeron Lázaro está enfermo, dijeron el que amas. Eso es muy listo, el que amas. ¿Qué manera de apelar al Señor? El que amas. Verás, estas personas son expertas en relaciones divinas. El Señor amó estar con ellas, así que esa familia es increíble. En fin, cuando Jesús caminó en la tierra, ocurrió una tragedia. El hermano murió. Lázaro se estaba muriendo en este momento. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Siguiente. Llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Ahora, qué extraño, este hombre se está muriendo, ¿cierto? Le dijeron a Jesús sobre eso. Y la Biblia dice, llamaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Miren esto. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Oyeron? Pues, énfasis. Pues cuando oyó eso, el que ama está enfermo. Cuando escuchó eso, se quedó. La razón por la que se quedó es porque él escuchó eso. No, eso significa que la razón por la que se tardó es porque los amaba. Pero Lázaro murió, ¿lo entienden? Entonces, en una manera que no podemos entender completamente, en esta historia sabemos que Jesús fue. Lázaro tenía 4 días muerto cuando Jesús lo resucitó. Jesús reveló, yo soy la resurrección y la vida. No hay muerte para el creyente. ¿De acuerdo? Pero por el bien de ellos, Jesús se atrasó. Jesús se demoró para que tuvieran una mayor revelación de Él más que cualquier otra persona. Porque recibieron una revelación, yo soy la resurrección y la vida. Obviamente hay un atraso que no entendemos del todo, pero culminó en una revelación. Hay otra cosa, si te preguntas, pastor, he estado orando por esto y sé que Dios quiere que tenga esto, está en su palabra. Ha predicado sobre eso, pastor, y lo he visto en la palabra, pero ¿dónde está la manifestación? David a veces dice, ¿se ha olvidado Dios de sus misericordias? ¿Por qué es tan lento? ¿Te has olvidado de mí? Bueno, Abraham también se sintió así, ¿verdad? Abraham, cuando Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos, que es el área actual de Babilonia, Irak, cuando Dios le dijo que saliera, te mostraré una tierra, dice Dios, y haré de ti, ¿qué? Una gran nación. ¿Cómo se puede tener una nación sin posteridad? ¿Verdad? Así que Dios le prometió, desde ese día, Dios le prometió que lo haría una gran nación cuando ni siquiera tenía un bebé. Y Sara siempre había sido estéril, incluso en su juventud. Y ella tenía 65 años en ese momento, y él tenía 75 cuando partió para ir a la tierra de Canaán. Bueno, el Señor le dijo, él no era perfecto, ¿verdad? Pero Dios lo llamó. Y piénsalo, si estuvieras en los zapatos de Abraham, esperaste año tras año tu manifestación y no está registrado para nosotros cuántas veces Sara le decía, ¿qué pasa, Abraham? ¿Nos estamos perdiendo de Dios? Ahora, quiero decirles algo acerca del diablo. El diablo cambiará tus tiempos de atraso, de falta de manifestación, a tiempos de cuestionamiento hacia Dios. Si tu fe es tal que dices, conozco a mi Dios, aunque Él me mate como Job, aún así confiaré en Él. ¿De acuerdo? Si tu fe es así, entonces Él usará el otro método. Algo anda mal contigo. Debe haber algún pecado en tu vida. Debe haber algo que hiciste incluso en el pasado, que ahora te está persiguiendo. Eso ahora está afectando todo esto. Sabes que no hay nada malo con Dios, ¿cierto? Hay algo mal contigo, algo mal con tu esposa. Algo mal con tus padres. Te acusará en un parpadeo. Cada vez que pase algo así, hará todo lo posible para asegurarse de que caigas bajo condenación.
Porque la condenación es algo que te hará repetir ese comportamiento. Así que aquí estaba Abraham, el atraso, y la voz del enemigo, el acusador, entra. La condenación entra. Debes haber hecho algo malo. Te atrasaste. Esa es la razón. Cuando Dios le dijo que fuera a Canaán, se atrasó en salir. Él llevó a su padre con él. Dios dijo, deja a tu familia atrás porque el padre era un idólatra. ¿Cierto? Deja todo atrás. Solo tú y tu esposa. Váyanse. Y trajo a su padre Taré también. El nombre del padre Taré significa atraso en hebreo. Y llevó a Lot con él. Y Lot era un gran problema. Y Dios esperó a que Taré muriera. Cuando murió el padre, cuando el atraso murió, entonces él hizo su movimiento. Para entonces, cuando él llegó a Canaán, había una hambruna. El momento era malo. Eso fue culpa de Abraham, en cierta forma, pero Dios todavía estaba con Abraham y descendió a Egipto. En lugar de quedarse donde Dios le dijo, descendió a Egipto. Si no hubiera bajado a Egipto, no tendría el problema de mentirle al faraón sobre su esposa. Y cuando faraón lo recompensó más tarde, por temor a Dios, volvió con Agar, una esclava egipcia. Eso nunca hubiera pasado. A pesar de que tomó decisiones equivocadas, ¿Dios lo dejó solo? ¿Es por las decisiones equivocadas que el bebé se atrasó? No. Dios le iba a dar una revelación de sí mismo que toda mujer pagana que anduvo embarazada nunca sabría. ¿Saben cuánto esperó? 24 años. Pobre viejo Abraham. Pero cuando el hijo llegó, ¡aleluya! Era un campeón. Y durante este tiempo, justo antes de que naciera, ¿saben lo que hizo Dios? ¿Conocen la historia? Bajó a este lugar, en un área filistea, y Abimelech, que es el título del rey filisteo, vio a Sara, y esta vez Sara tenía unos 90 años. En otras palabras, si Dios te hace esperar, Dios es un Dios que restaura. Si Dios te hace esperar, Dios te mantendrá joven. Si Dios te hace esperar, Dios hará algo a tu cuerpo que otras mujeres no tienen. Porque cuando tenía 90 años, algo le pasó al cuerpo de Sara. Ella lucía tan hermosa que incluso un rey pagano, y no olvides que los reyes paganos se guían por su vista, no tienen discernimiento espiritual. Así que Dios, literalmente, cambió la belleza física de Sara, la hizo joven de nuevo. Amén. Y había algo más de lo que el diablo los acusaba, para impedir que ministrara, porque el pueblo de Dios siempre ama ministrar. Tengo al pastor. ¿Cómo era tu nombre? Benjamín. Estoy bromeando. Yo amo a este chico con todo mi corazón. ¿Sabes? Él no sabe cómo dejar de ministrar. Él está dando y dando, está predicando y predicando. Cada vez que le digo que hay un desafío aquí y allá, él dirá, pastor, déjemelo a mí, yo me encargaré, ¿está bien? Y me preocupo por él, me preocupo por su salud y su nivel de estrés. Me he preocupado por él siempre. Pero he llegado al punto de soltarlo y confío en Dios. Él es muy dador, muy trabajador. El pueblo de Dios es así. Las dificultades no pueden evitar que vayan a la iglesia. Amén. Entonces, debido a esta sensibilidad a las cosas de Dios, el diablo puede tomar eso. ¿Y qué pasa? Creo que fue con Abraham y le dijo, no puedes orar por otros para que tengan bebés, porque tú no tienes. No puedes orar por un milagro cuando no has visto un milagro. No puedes ser tan hipócrita. ¿Cómo puedes orar por gente cuando tus propias oraciones no han sido contestadas? Veamos la historia en Génesis 20. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y sus siervas, y tuvieron hijos. Interesante, la primera mención de sanidad en la Biblia. Cada vez que se menciona algo por primera vez en la Biblia, hay algo importante que debemos aprender. Esta es la primera vez que se menciona la sanidad, y dice, Abraham oró a Dios y Dios sanó a Abimelech. Luego, a su familia, y tuvieron hijos, porque el Señor había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. ¿Recuerdan? Abimelech se apoderó de esta hermosa mujer de 90 años y quiso casarse, o más bien quería que fuera parte de su harén. Pero Dios evitó que la tocara, y Dios se le apareció en un sueño y le dijo, eres hombre muerto. Él dijo, no sabía que ella era la esposa de otro hombre. Mejor devuélvele al hombre a su esposa. Él es un profeta, él orará por ti y tú vivirás, o de lo contrario morirás. ¿De acuerdo? Entonces tuvo tanto miedo, y vean, Abraham oró ¿por qué?
para que Dios sanara a Abimelech. ¿En qué área? Porque el Señor había cerrado todas las matrices de la casa de Abimelech. Está orando por vientres abiertos cuando su esposa ni siquiera se embarazaba. Por años. Entonces, el diablo intentará hacerte sentir como un hipócrita, pero ahí radica la sabiduría de Dios. Cuando no tengas la manifestación, encuentra algo y bendice a alguien más con eso. Oren por alguien más, oren por una bendición para alguien. Vean lo que pasa en el siguiente versículo. En el siguiente capítulo, lo dejo ahí porque es todo un flujo continuo. El siguiente capítulo dice, y el Señor visitó a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. ¿Y por qué viene este versículo justo después de orar por las matrices abiertas? Dime, por favor, ¿por qué crees que es así? Dios quiere que sepas, no dejes de orar por los enfermos, aunque estés enfermo. No dejes de ministrar a la gente, aun cuando no tengas esa manifestación. Amén. No tienes que decirles, ¿cierto? Antes de orar. Al igual que un médico no debe decir, oye, soy un aprendiz, ¿sabes? Te voy a abrir. No, nadie haría eso, ¿cierto? Pero la sabiduría de Dios es tan grande que al ministro le dirá, ora en el área de tu necesidad. Lo que el diablo te quiere decir, es tu culpa, algo está pasando, por eso este atraso, es tu culpa. No, amigo mío, escucha, incluso en el Antiguo Testamento, como la historia de Abraham, no fue por el pecado de Abraham. ¿Están escuchando? Dios esperó hasta que Abraham no podía. Y luego, cuando vino Isaac, toda la gloria fue para Dios. Dios esperó hasta que Abraham no podía, pero la cosa es esta, había una lección. Cuando Abraham finalmente recibió su manifestación, escuchen, Dios le dijo, multiplicaré tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena a la orilla del mar. Y hoy, cuando mires a tu alrededor, observa, todo esto es la simiente de Abraham. Abraham tiene más descendientes que todas esas mujeres egipcias que andan por ahí, amén, que todas las mujeres filisteas que andan embarazadas. Abraham, hoy somos llamados hijos de Abraham. Lo mejor de todo es que Abraham comenzó a aprender acerca de quién es Dios, su persona maravillosa, y todas estas otras personas nunca llegaron a saberlo. A veces en los atrasos hay una revelación, y porque te ama se demora, para que tengas una revelación que otros no tienen. Esos paganos nunca supieron la revelación que tuvo Abraham. ¿No es maravilloso? Otra historia. La historia de Josué y Caleb. Todos conocen la historia de Josué y Caleb. ¿Sabes lo que pasó? Dios les dijo, estaban en la frontera. Después de muchos días de vagar, llegaron a los límites de Kadesh Barnea, un lugar, la entrada a la tierra prometida. ¿Verdad? Podrían haber entrado a la tierra prometida, pero dijeron, Moisés, enviemos espías para ver si la tierra es buena o mala. Entonces envían a los 12 espías, y cada uno de los espías son en realidad líderes representativos de las 12 tribus, de las cuales Josué y Caleb son parte. Espían la tierra durante 40 días, y por fin volvieron. Moisés vio, mientras venían, que había 2 muchachos sosteniendo un poste, uno delante, otro detrás, sosteniendo un poste. Y en el centro había un enorme racimo de uvas. Hace muchos años vi esto y vi las uvas rojas, y vi cómo Jesús en ese poste fue la uva que fue molida para que la sangre nos llevara a la tierra prometida. ¿Verdad? Y él estaba entre 2 ladrones. ¿Recuerdan eso? Pero en fin, los 2 espías trajeron el fruto de la tierra y le dijeron a Moisés, mira Moisés, la tierra es muy buena. Es muy, muy buena tierra. Mira el enorme fruto. Pero, Moisés, hay gigantes en la tierra. Hay muchos hijos de Anac. ¿Cierto? Eran anaquitas, eran altos y tenían paredes enormes. Tenían una fortaleza poderosa. Es impenetrable. Éramos tan pequeños que éramos como langostas. Y todo el pueblo oyó eso. Y apartaron los ojos de las uvas. Quitaron sus ojos de las bendiciones. Quitaron sus ojos de... Por cierto, había granadas y otras bendiciones. Quitaron los ojos de todo eso. Y solo escuchaban lo que dijeron los 10 espías. Los 2 espías, Josué y Caleb, dicen, chicos, manténganse firmes. Dios dijo, tomemos de una vez la tierra. Si Dios lo dijo, Dios nos llevará ahí. Y esos gigantes son pan para nosotros. ¿Dijo eso?
Son pan para nosotros. ¿No es increíble? Son bolillos. Son chapatas. Son hojaldres de curry para singapurenses. ¿Qué haces con todos estos alimentos? Comes. Nos comeremos nuestras dificultades. Hay una dificultad. No nos va a comer. Los 10 dicen, nos van a comer. Los 2 dijeron, vamos a comerlos. Amén. Por desgracia, la mayoría escucha a la mayoría. Escucharon el testimonio de los 10, el número de ley. Escucharon a los 10 espías y dijeron, no podemos tomar la tierra. Empezaron a llorar y lloraron mucho. Se lamentaron y lloraron. Y Dios oyó. Y la Biblia dice que Dios le dijo a Moisés, Moisés, han dicho que no pueden entrar a la tierra. Como han hablado a mis oídos, así haré con ellos. Por cada día que ellos espiaron la tierra, 40 días, andarán errantes por un año. Así se convirtieron en 40 años. Sin embargo, dijo Dios, mis siervos, Josué y Caleb, quienes dijeron, son pan para nosotros, subamos enseguida, nuestro Dios está con nosotros. En el testimonio de los 10, el nombre de Dios no es mencionado. Josué y Caleb hablaron algunas frases, pero Dios está en su boca. Verán, en todas las cosas por las que pasen, recuerden esto, pongan a Dios en su consideración. Tu amigo puede decir, hoy en día veo que el mundo es así, la economía es... Solo di 2 palabras, pero Dios. Pero Dios. Amén. Vendieron a José como esclavo. Todo tipo de cosas pasaron. Luego José dijo, pero Dios me envió aquí. Di, pero Dios. ¿Lo cambia todo? Amén. ¿Estás escuchando? Bien. Entonces vagaron por 40 años. Pero adivinen, ¿quiénes vagaban con ellos? Josué y Caleb. Imagina que eres Josué. Imagina que eres Caleb. Tienes que vagar. No es tu culpa. Es culpa de estos tipos. Así que nos guste o no. Cuando Dios le dijo eso a la nación de Israel, Josué y Caleb estaban exentos, ¿no es cierto? Pero vagaron con las personas por 40 años. Ahí está, atraso. 40 años no es cualquier cosa, Pastor Prince. Te haces viejo con ellos. Eso es lo asombroso. Josué y Caleb nunca envejecieron. El resto de la generación de los 40 años, mayores de 20 años, todos envejecieron, todos murieron. Josué y Caleb, aunque descendieron al nivel de la asamblea, sufrieron en cierto sentido al estar con ellos, pero Dios es fiel. Dios dice, por todos esos años de atraso, voy a actuar como si a partir de ese día dejaras de envejecer. Esto está en la Nueva Traducción Viviente. Yo tenía 40 años. Caleb está hablando. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a que explorara la tierra de Canaán. Regresé y di un informe objetivo de lo que vi. Pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar en la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor.